hacer a continuación una característica muy importante del movimiento circular, el cual es su característica angular. Cada vez que una piedra gira amarrada a una cuerda, tenemos que la cuerda, que en el fondo es el radio, va barriendo cierto ángulo, tal como lo hace por ejemplo en las pantallas de radar. Se va barriendo una cierta área que nosotros la podemos distinguir en una característica interna del círculo como el ángulo. Entonces, nosotros sabemos que cuando se da un giro completo, se barre un ángulo de 360 grados. Cuando se barre un cuarto de circunferencia, tenemos 90 grados. Bueno, esta nomenclatura de grados no es la más válida para analizar el movimiento circular, debido a que es nada más que un acuerdo que corresponde a una cierta cantidad de grados asignada. De hecho, existen otras graduaciones en la cual al ángulo completo le dan 400 grados, ¿ya? Y de ahí uno puede derivar todos los ángulos menores que eso. Pero vamos a ver ahora el radián. El radián tiene mayor validez que los grados por lo siguiente: nace de una característica geométrica. No es un acuerdo al que se llegó para lograr medir ángulos. El radián nace de una característica geométrica de la circunferencia, que es lo siguiente. Imaginemos que tenemos aquí un radio, y el largo de este arco, si lo medimos, también tiene de extensión un radio. Esto parece un triángulo equilátero, solamente que este lado es circular. Como este lado es circular, esto es menor que 60 grados, así que ya tenemos una sospecha de cuánto vale este ángulo que está aquí. Bueno, se define el radián como el ángulo del centro que subtiende un arco igual a un radio. O sea, en el fondo es el ángulo que está aquí en esta zona, cuando toda esta distancia corresponde justo a un radio. Ahora, ¿cuántos radianes tiene la circunferencia completa? O sea, los 360 grados. O dicho de otra forma, ¿cuántos radianes tiene un giro? O sea, cuando el radio o la cuerda que tiene amarrada la piedra da un giro completo, ¿cuántos radianes ha barrido? Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a la definición del radián. Como el radián corresponde cada vez que el arco es un radio, veamos cuántas veces cabe el radio en el perímetro. Entonces, el perímetro, si lo divido por el radio, me da el número de radianes. Número de radianes por giro va a ser el perímetro dividido por el radio. Y así lo obtenemos muy fácilmente. El perímetro es 2pi por r. Y dividimos por r. O sea, en un giro hay 2pi radianes. Radianes se abrevia rad. Entonces, cuando se completan 360 grados, tenemos 2pi radianes. Esto equivale a 6,28. O sea, 6,28 radianes equivalen a 360 grados. Cuando tenemos un ángulo recto, nosotros sabemos que es de 90 grados, es la cuarta parte de la circunferencia completa, así que dividimos por 4, queda 2, pi partido por 4, o sea, pi partido por 2. Eso corresponde a un ángulo recto. También, si queremos saber cuántos grados tiene un radián, hacemos lo siguiente. 360 grados lo dividimos por 2pi. O sea, 360 dividido por 6,28.
Eso nos da que un radián equivale a 57,3 grados. O sea, muy parecido a los 60 grados. Como esto es una distancia circular, por eso es más pequeño y nos da 60. Tenemos entonces, esa es la equivalencia del radián. A continuación veremos la cuantificación de la rapidez angular. Cada vez que se completa un giro, ya el ángulo barrido, recordemos que 360 grados son 2 pi radianes. Vamos a llamar rapidez angular a la razón del ángulo barrido dividido por el tiempo que se tarda en recorrer. Tal como lo era la rapidez, que la distancia partida por tiempo, la rapidez angular es el ángulo dividido por el tiempo. Entonces, tenemos la primera ecuación para poder calcular la rapidez angular en este caso, que sería el ángulo dividido por el tiempo. Ahora, cada vez que se completa un giro, se está barriendo un ángulo de 2 pi radianes. Y eso sería entonces el ángulo barrido. ¿Qué tiempo pasa cada vez que se completa un giro? Pasa un periodo. De mayúscula. Por lo tanto, la rapidez angular, simbolizado por la letra omega, que se escribe igual que una W minúscula, va a ser el ángulo dividido por el tiempo. ¿Pero qué ángulo? 2 pi en radianes dividido por el periodo. Tenemos entonces otra forma de calcular la velocidad angular. Y tal como se hizo con la velocidad lineal, podemos reemplazar 1 partido por el periodo por la frecuencia. O sea, como el periodo es 1 partido por frecuencia, la velocidad angular va a quedar 2 pi por la frecuencia, esto en radianes partido por segundo. Tenemos entonces cómo poder calcular las dos rapideces angulares. Ahora, la rapidez angular ya nos da la razón entre el ángulo barrido y el tiempo que se tarda en hacerlo, pero corresponde al tamaño de la velocidad angular. La velocidad angular es un vector que es perpendicular al plano. O sea, si tenemos aquí girando un disco, la velocidad angular va a ser un vector que va a salir si es que gira en forma antihoraria. Si es en el sentido horario, la velocidad angular entra. ¿Qué significa esto? La velocidad angular ya es un vector, tal como lo era la velocidad tangencial. Y la velocidad tangencial, ¿se acuerdan que estaba representada por una flecha que era tangencial hacia allá? Esa era la velocidad tangencial. Pero ¿dónde se ubica y cómo dibujamos la velocidad angular como vector? Bueno, la velocidad angular se ubica en el centro de giro, o sea, en este punto. Y va a depender si es que está girando en sentido antihorario o en sentido horario. ¿Qué es lo que pasa? Que la velocidad angular es un vector que entra o sale del plano. O sea, cuando esto gira en sentido antihorario, de acuerdo a la regla de la mano derecha, nosotros hacemos el giro y fíjense, el pulgar está saliendo. Por lo tanto, indica que el vector va a estar dirigido hacia afuera. Si esto girara en un sentido horario, yo tengo que hacer esto y me doy cuenta que el vector va entrando. Cuando un vector sale, lo vamos a dibujar así, como la punta de una flecha que viene hacia nosotros. Y cuando el vector entra, se va a dibujar así, como la colita de una flecha que va entrando, donde esas son, podríamos decir, las plumitas que le ponen atrás a las flechas. Entonces,
el vector de la velocidad angular es perpendicular al plano, saliendo de él, ya sea dependiendo si el sentido de giro es horario o antihorario.